Y bien, acá en el Westin, en la reunión del World Economic Forum, que tiene, como sabemos, sede en Lima, estamos con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer de estar aquí. Bueno, comencemos rápidamente por ver un poco cómo está con la coyuntura económica. Comencemos con Estados Unidos, que es hasta ahora no se sabe bien si se está recuperando, o no se está recuperando. Cayó el precio del oro, se suponía que eso era porque habían desaparecido las expectativas inflacionarias que podrían haber en el futuro en Estados Unidos, lo que significaría que Estados Unidos está mejorando, pero por otro lado sabemos que eso no es un crecimiento, digamos, un poco desinflado, por decirlo así. ¿Cómo va a crecer Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? A ver, hay un estudio que lanzó justamente la semana pasada el Fondo Monetario con ocasión de las llamadas reuniones de primavera, que hablaba que el mundo iba a crecer en 3 velocidades. Los países emergentes obviamente creciendo más rápido, los países industrializados menos rápido, y Estados Unidos que se estaba un poco, llamémoslo, separando el pelotón, como hablando en ciclismo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues de una parte hay una gran discusión acerca de cómo reducir el déficit y reducir la deuda, y en consecuencia el nivel de deuda de los Estados Unidos. En los últimos 4 años no han podido cerrar un presupuesto, o sea, no se ha aprobado un presupuesto en los Estados Unidos, y eso llevó a que el gasto de ese país haya caído casi 4,5 puntos en los últimos 4 años. Y está esta norma que llaman del secuestro, que básicamente supone un recorte universal a varias áreas a todo el presupuesto de los Estados Unidos, lo que está haciendo difícil que pueda haber, digamos, acuerdos acerca de cómo enfocar, digamos, los gastos importantes en esa economía. Dicho eso, uno encuentra que hay un creciente aumento de la demanda de propiedad raíz. Eso es una buena noticia, quiere decir que toda esta crisis que empezó justamente con los bienes inmuebles, hay una recuperación leve del consumo, pero todavía los Estados Unidos no se ve que tenga, digamos, la potencia que tuvo en el pasado. Este año debe estar creciendo en torno al 2%. Ahora, el tema del shale gas no va a tener un impacto importante, por lo menos en el mediano plazo, en el crecimiento norteamericano. Ya tiene un efecto, creo que me parece que están importando cada vez menos petróleo, ¿no? Así es, Jaime, y ese sí que es una pregunta importante, porque eso va a generar una gran revolución. Claro. Porque lo que va a hacer es que los precios de los combustibles y en consecuencia de la energía en los Estados Unidos va a empezar a caer radicalmente. Claro. Nosotros en Latinoamérica tenemos unos problemas de costos de país, llamémoslo así, que asociados a la infraestructura, y entre ellos el costo de energía, que si no nos despertamos rápido a esa realidad, nuestro sector industrial puede verse atraído a empezar a hacer un outsourcing hacia Estados Unidos. Entonces, digamos, la inversión del fenómeno que ha venido ocurriendo. Exactamente, y creo que ahí lo que tenemos que ver es cómo nos integramos mucho más rápido alrededor de la energía para bajar justamente esos costos de energía. Perú tiene un gran potencial, como sabemos, en materias primas y ciertamente en gas, y creo que sobre todo, además, es una matriz energética limpia, o sea, claro, y mucho menos costosa que el uso de combustibles. ¿Cómo nos integramos en energía, dices tú, en América Latina, en Sudamérica, por ejemplo? Exactamente. Hay un proyecto que el BID está acompañando de una red eléctrica que empezaría en Colombia y termina en Chile. Ya. Algo parecido hicimos, nos demoramos lamentablemente demasiados años como latinoamericanos, y en este caso centroamericanos, en hacer lo que es una red que hoy viene de México hasta Panamá, que básicamente se estará terminando este año. Porque el Perú está ya integrado, me parece, energéticamente, eléctricamente con Ecuador. Supongo que igual con Colombia también lo está. Así es. O sea que esa integración ya está, faltaría con Chile. Exacto. Por los problemas peruano-chilenos que siempre no establecen un límite. Pero es una buena idea, ¿no? Sin duda, y creo que de todos modos esa idea se está trabajando, y creo que más allá de los problemas políticos, hay una enorme oportunidad para que Perú, con la capacidad de generación eléctrica que tiene, venda a todos los países, que eso es lo interesante, finalmente es una exportación de energía. Claro, de acuerdo. Bueno, un poco el diagnóstico, el consenso parece ser tal que los precios de los minerales o de las materias primas en general
ya no van a, digamos, estarían en una cierta declinación. El ciclo de los precios muy altos ya habría acabado. ¿Tú lo ves así? Yo creo que hay que distinguir los precios de los productos básicos asociados a los minerales y a los alimentos. Creo que en el caso de los alimentos, como quiera que hay unas crecientes clases medias en el mundo emergente muy importantes, en China, en India, entre otros, que cambian de hábitos de consumo y en consecuencia demandan tipos de alimentos distintos, yo creo que no vamos a ver una significativa caída de los precios de los alimentos. Es posible que hayan altibajos, como siempre hay en cualquier ciclo económico y especialmente aquellos atados a los productos básicos. Los minerales dependen mucho más del ciclo económico del mundo. Y ahí es donde hemos visto, Perú lo ha visto muy bien, por ejemplo, con el cobre. O sea, usted ha visto los precios del cobre, tú lo has visto, Jaime, cómo han oscilado. Pero yo estoy seguro que en el momento en que vuelva otra vez a arrancar la economía mundial, van a volver a subir los precios de los minerales también. Bueno, ¿cuándo volverá a arrancar? Bueno, en Estados Unidos estábamos hablando de eso precisamente. ¿Existe, para terminar la parte de Estados Unidos, un riesgo de que estalle finalmente una inflación? Porque se ha emitido tanto, digamos, la Reserva Federal, que hay quienes se dicen que esto en algún momento se va a convertir en inflación, precisamente en el momento en que empiece a andar más rápidamente la economía norteamericana, ¿no? En que el multiplicador empiece a funcionar. ¿Ese riesgo existe, no existe? Bueno, con el shale gas se supone que más bien van a crecer más. A ver, Jaime, esa es una muy buena pregunta y obviamente que lo que hemos visto es que los países industrializados sobre todo han usado mucho más lo que se llama la política monetaria, cual es la de imprimir dinero y con esas inyecciones masivas de dinero que hoy en día deben estar desde que empezó la crisis en torno a casi 15 trillones de dólares, que para ponerlo en perspectiva es casi el tamaño de la economía norteamericana. Toda esa emisión ha servido para que la crisis no se profundizara. Y realmente lo que falta es lo que se llama la política fiscal, que requiere de consensos políticos, y aquí me refiero a los gastos que los gobiernos tienen que recortar y a tomar cierto tipo de medidas que siempre son políticamente difíciles de conseguir. No se va a llegar a esos acuerdos, ¿no? Pues yo creo que va a ser lento y claramente pues ya hay una serie de metas que ha establecido, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dice que va a seguir imprimiendo al ritmo de 80.000 millones de dólares al mes, hasta tanto y cuanto el desempleo en ese país esté por encima de 6,5%. De tal manera que vamos a ver un clima de bajas tasas de interés. Eso para América Latina es bueno y es malo. Es una oportunidad para invertir mejor e invertir en las cosas que dejamos de invertir por muchos años, en infraestructura, en todas las inversiones que pueden hacer nuestras empresas en convertirse en empresas más globales, por ejemplo. Ya, de acuerdo. Bueno, y un poco tú me dices que esta declinación cierta declinación en el precio de las materias primas, particularmente de los minerales, es una cosa que podría ser temporal. Pero aquí se está hablando prácticamente de que esto podría ser, por lo menos para los próximos años, una cosa más o menos definitiva. Y entonces sería el momento de pasar a una economía un poco más diversificada, menos dependiente de las materias primas, con mayor valor, etcétera. ¿Cómo ve el BID esto? Es decir, ¿cómo apoyaría el BID una estrategia de ese tipo de desarrollo? A ver, claramente, digamos que el gran reto, no solamente para Perú, sino para América Latina en general, es depender menos de los productos básicos y depender más de otro tipo de producción. ¿Cuál es esa producción? Los servicios, por ejemplo. Y encontramos nosotros, todos los estudios que hemos hecho en el BID demuestran que nuestros servicios de todo tipo que tenemos son ineficientes y de baja productividad. Ahí quiere eso decir que tenemos que hacer mayores inversiones en educación, mayores inversiones en innovación, o sea, lo que nosotros invertimos en innovación, toda América Latina junta entre lo que hacen las universidades, lo que hacen el sector privado, lo que hacen los gobiernos, no llega a sumar todos los países juntos, lo que hace hoy en día, por ejemplo, Corea del Sur. De tal manera que esa es una gran asignatura pendiente que tenemos hacia adelante. De otro lado, la informalidad. Eso sí que lo conoce Perú y lo que ve Perú es mucho de los casos que hay en varios países. Cómo
crear los incentivos correctos para que tengamos menos trabajadores informales y más trabajadores formales, y en qué sectores. Yo creo que ahí es donde está finalmente buena parte de esta discusión. ¿Cómo hemos venido haciendo nosotros eso desde el BID? Acompañando a los países en las distintas reformas. En el caso de Perú hay un enorme enfoque sobre la inclusión social, que creo que es un enfoque correcto, que empieza a resolver algunos de estos cuellos de botella y ayudar sobre todo a escalar experiencias que el gobierno en última instancia puede hacer. Porque, digamos, en educación hay casos muy interesantes. Nosotros aquí estamos apoyando una iniciativa que ha tenido Carlos Rodríguez Pastor, por ejemplo, alrededor de Lima, de tener colegios de muy alta calidad a precios mucho más bajos, toda vez que buena parte de lo que hay es educación privada en las zonas periféricas de Lima. Ese es un ejemplo bueno, pero solamente llega... ¿Están financiando eso? Estamos financiando eso. Llega solamente a ese ejemplo. Digamos, hoy por hoy está en torno a 20.000 estudiantes, pero para poderlo llevar a 1 millón de estudiantes hay que trabajar necesariamente con los gobiernos y ver cómo crear esas alianzas, y eso estamos trabajando. Justamente ayer lo anunciamos con la ministra de Inclusión Social y con el BID para poder materializar estas alianzas público-privadas y hacerle seguimiento. Muy bien, y en general, no sé si podemos terminar con qué apreciación tienes de lo que, en fin, de lo que está pasando en el Perú. Bueno, yo siempre he sido un gran optimista de este país, o sea, basta ver lo que el Perú ha hecho en los últimos años. Yo creo que esta es una de las economías que todo el mundo reconoce, que es no solamente la que más crece, sino la que ha tenido unas enormes transformaciones que empiezan a verse en lo social. De tal manera que este es un país del cual es muy difícil no ser optimista. Yo soy muy optimista de este país, además lo que ha logrado venirse colocando en el mundo como un país que la gente observa por muchísimas razones, no solamente por sus minerales, sino por su comida, por su riquísima cultura, y en eso sí que hay un gran patrimonio en Perú. Bien. Luis Alberto Moreno, muchas gracias por tu participación. A ti, Jaime, muchas gracias. Fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a una pausa.